Los principales agentes morales como el señor Pedro Pino González y Neyo Ochoa Menacho hicieron uso de su libertad de opción para poder elegir libremente y engañar a los familiares con las camas UCI. Y no la libertad moral que busca el bien común. Según lo desarrollado en clase, sabemos que la libertad de opción nos permite tomar decisiones, pero sin asegurar que sean buenas, mientras tanto que la libertad moral siempre busca elegir el bien. En ese sentido, los agentes morales del caso se aprovecharon de su cargo y buscaron su beneficio propio, sin importarles el sufrimiento y preocupación de otras personas al actuar inmoralmente en su puesto de trabajo. Después de una larga investigación, los agentes morales ya mencionados tuvieron que asumir sus respectivas responsabilidades frente a la justicia peruana por sus actos cometidos. Como sabemos, existen tipos de responsabilidades como la responsabilidad moral, que es hacerse cargo de las consecuencias por el daño infligido a un grupo de personas, y la responsabilidad jurídica es hacerse cargo por el daño a los bienes protegidos por el Estado. En el primer tipo, su sanción fue el remordimiento que va en la conciencia de uno mismo. Y en el segundo tipo, su sanción es otorgada por la ley, el cual a los agentes morales fueron sentenciados a 18 meses de prisión preventiva. Gracias. ¿Qué tipo de derechos o deberes ciudadanos encontramos en este caso? Principalmente los que tienen que ver con la salud. Principalmente se ven infringidos dos artículos de la Constitución Política del Perú con respecto a la rama de la salud. Por ejemplo, el artículo número 9 es el primero. El artículo 9 nos menciona que el Estado tiene que encargarse de normalizar y supervisar que las prestaciones de salud sean universales y descentralizadas. ¿Qué ocurre acá? En este caso, el Estado no intervino. El Hospital Almenara cobraba alta suma de dinero para poder meter a los pacientes COVID a camas UCI. ¿Es esto algo correcto? La respuesta es simple, no. A su vez, también rompieron el artículo número 11 de la Constitución Política del Perú. Esta habla, más que todo, con respecto a las prestaciones de servicio de salud. Este artículo se ve roto, ya que los médicos empezaron a cobrar, por lo cual vemos que esto no tiene nada que ver con una prestación leal de servicio de salud y a la vez no tiene nada que ver con la ética médica. ¿Qué consecuencias trajo? Al igual que la anterior, pérdidas humanas. Ahora bien, con respecto a los deberes, por ejemplo, tenemos el artículo número 7 de la Constitución Política del Perú. Esta nos menciona que los ciudadanos tenemos la obligación de velar por nuestros derechos y de velar que cada artículo de la Constitución se cumpla. Este deber sí se ve reflejado en esta situación. ¿Por qué? Porque son los mismos afectados, por llamarlo de una forma, que empiezan a reclamar sus derechos, ya que es totalmente injusto que solamente pudieran entrar a camas UCI personas que puedan pagar. Y en segundo lugar, tenemos el artículo 162 de la Constitución Política del Perú, el cual nos menciona que el Estado, al igual que los ciudadanos en el artículo número 7 de la Constitución, están en la obligación de hacer respetar sus derechos, el Estado también. Esto lo menciona el artículo 162, el cual nos dice que el Estado debe velar por el cumplimiento de toda la Constitución Política del Perú. Ahora bien, por lógica simple, si el artículo número 9 y el artículo número 11 mencionados anteriormente fueron infringidos por los médicos del Hospital Almenara, eso significa que el Estado no intervino. Por lo tanto, este deber del Estado también se está viendo infringido por ellos mismos. Su ausencia del Estado fue muy, pero muy fundamental, ya que, como el Estado no apareció, el Hospital Almenara hizo de las suyas. En consecuencia, muchas personas que padecían de COVID-19 no nos acompañan a día de hoy. Involucrados en la red de salud Almenara y el agraviado. En cierto punto, el cargo que tenía el señor Pedro Pino, que es el funcionario del hospital, su labor era asignar camas UCI a los pacientes necesitados de mucha urgencia. Pero no solo lo cumplió. ¿Por qué? Su prioridad era beneficiarse con la vida del paciente, abonando una cantidad muy elevada llegando a no importarle su integridad o estado físico de salud del paciente, no teniendo ningún solo respeto, y es muy indignante.
cómo estas personas tienen esa falta de ética como profesionales. Si no solo beneficiándose por medio del dinero junto a sus cómplices, pero en sí atenta contra el derecho de la vida que se encuentra en el artículo 7, derecho a la salud, capítulo 1, artículo 2, siendo una gran falta no solo a los hechos, sino también a las autoridades y al personal de salud, que día a día son los que demuestran preocupándose por el bienestar de salud del paciente, cosa que no se muestra en este caso. En sí, si hubiera un caso diferente y si hubiera ocurrido un respeto por parte de los involucrados y dándose una buena asignación de las camas UCI por parte de los encargados de esta labor, los pacientes tendrían la prioridad de recuperarse respetando netamente su dignidad y derecho, sin que los involucrados obtengan ningún beneficio alguno y solo haciendo lo correcto hacia los demás pacientes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rosy Falcón. En esta oportunidad voy a explicar el tema del pluralismo a raíz del caso presentado que vimos. Bueno, en este caso no se respeta el pluralismo, ya que esto es un principio fundamental para poder construir y convivir en una sociedad justa, digna, armoniosa y sobre todo a margen de respeto, ¿no? Lo que todos buscamos y que nos merecemos como seres humanos. Lo que pasó en el hospital de Almenara es un caso en que todos realmente lamentamos, ya que esta organización criminal cobraba hasta 82.000 soles solamente por ingresar a un paciente enfermo por la COVID-19 en una cama de cuidados intensivos, pero cuando en realidad no lo realizaban. O sea, cobraban pero no daban el cuidado adecuado, ¿no? Aprovechando el dolor, la frustración de los familiares de los pacientes, prácticamente engañándolas. Tampoco se toleran a los familiares que no tenían dinero para poder pagar este miserable cuidado que se realizaban dichos médicos, ya que solo se preocupaban por el dinero y no por la salud de los pacientes. Según Adela Cortina, el pluralismo moral es compartir unos mínimos morales de justicia, aunque se discrepe en los máximos de felicidad. Asimismo, es importante reconocer que en el caso presentado tampoco se respeta los mínimos éticos, que es básicamente la justicia, ¿no? Como médicos, ellos son los principales en fomentar la igualdad, la equidad, ya que se busca la buena salud para todos. Pero sin embargo, esta organización no lo realiza. Esta organización solo utiliza los máximos de la felicidad, ya que se logran en beneficio personal, más no en un beneficio para todos, ¿no? O en un bien común. Gracias. Desde el inicio de la organización, su única intención fue lucrar, dado que ellos no buscaban empatizarse sobre las demás personas, sino usarlas como un medio para poder llegar a los beneficios que ellos buscaban, ni empatizarse ni tener respeto alguno sobre las personas que tenían los derechos y deberes como ciudadanos. Además, que quiero mencionar el señor Pedro Pino González. Él utilizó su alto cargo funcionario en el hospital Almenara, dado que tenía una responsabilidad jurídica que administraba las camas y haciendo uso de su responsabilidad, podía salvaguardar la integridad de las personas y también tenía que tener transparencia y su código de ética cumplido responsablemente. Nada de esto él hizo uso, dado que su cargo lo utilizó como un beneficio para poder ayudarse a lucrar de cada una de las personas, dado que ofrecía por las camas UCI una exorbitante suma. Además de que quiero mencionar que acá hay el principio de la instrumentalización. Utilizó a las personas como un medio para poder llegar a lucrar, no como un fin, predominando su dimensión individualista, además de su beneficio propio para él mismo, dejando de lado los derechos de las personas, que ellos tienen la obligación de tener vida y salud. Además, aquí quiero mencionar un fragmento de la señora Adela Cortina. Somos seres sociales, necesitamos de los otros para poder subsistir. Además de que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas para ser moralmente correctos, además de dejar de lado la leyenda del egoísmo.
Nada de esto está presente en el señor Pedro Pino González, ya que él dejó de lado todo esto para poder beneficiarse o de cualquier otro modo, buscando de cualquier manera poder llegar a ese beneficio, haciendo uso de sus máximos éticos, que es la felicidad, y dejando de lado los mínimos éticos, proliferando sus cuestiones morales y humanas, ni buscando la responsabilidad solidaria. Muchas gracias.